Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, profesionales, estudiantes universitarios y público en general. Continuando con el ciclo de conferencias correspondiente al mes de abril y cuya línea temática está relacionada a derechos humanos, el día de hoy presentamos la conferencia denominada El Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, cuya disertación estará a cargo de Ángel González Ramírez, destacado abogado, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Este evento cuenta con la participación, como les decía, del público en general y profesionales, estudiantes universitarios. En tal sentido, pasamos a presentar a nuestro expositor, Ángel González Ramírez. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Gestión Pública de la misma universidad. Ha cursado estudios de especialización en Prospectiva Estratégica en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Programa de Desarrollo del Sector Público en la National Human Resource Development Institute de la República de Corea del Sur y el curso internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se desempeñó como coordinador de prospectiva institucional en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, donde ha dirigido el proceso de construcción de la visión futuro del Perú al 2050, así como los reportes de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ha brindado asistencia técnica en la formulación de diversas políticas nacionales y planes estratégicos. Ha sido consultor sobre políticas y gestión pública para diferentes entidades públicas. Se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es director de Políticas y Gestión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dirección que coordina la implementación del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Ángel González y le damos el pase para su exposición. Adelante, Ángel. Un gusto contar con tu presencia en este espacio académico. No se escucha. Prende. Perfecto. No, quería comentarte en primer lugar el agradecimiento por la invitación y el agradecimiento a las personas que se encuentran hoy conectadas para poder hablarles un poco acerca de las políticas desarrolladas desde el Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Tengo aquí la posibilidad también de compartir pantalla, pero no quiero dejar de empezar esta reunión lamentando la muerte del Pincachari Santiago Contoricón, un defensor de derechos humanos con una larga trayectoria, ayudando a los procesos de pacificación y la promoción y reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Él ha fallecido recientemente, ha sido asesinado en la ciudad de Satipo el día sábado, y es una muerte que es muy dura y es una que lamentamos tremendamente. Vamos a hablar también de circunstancias, de hecho, en las que ocurren este tipo de situaciones, pero es la reflexión importante tener en cuenta pues a estas personas que por la labor de defensa de derechos humanos muchas veces se encuentran expuestos a peligros que a veces se concretan inclusive en la muerte de una persona defensora. Y con ello también pues el trabajo, el impacto que tiene el trabajo de defensa, promoción, reivindicación de derechos.
En ese sentido, voy a hablarles primero que nada acerca de qué entendemos por una persona que hace labores de defensa de derechos humanos, a quien denominamos de una manera mucho más coloquial defensor de derechos humanos. ¿Quién es un defensor o defensora de derechos humanos? Para ello, me voy a permitir hacer uso de unas diapositivas. Me comentan si se ven sin problemas. Sí, está bien. Perfecto. El primer punto que quiero desarrollar es cuándo estamos ante una persona defensora de derechos humanos, ¿no? Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que el término es bastante amplio y también la forma de incorporarse y de considerar a la persona defensora lo es. Puede ser cualquier persona, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Cuando se trata de una persona natural, esta la puede hacer porque actúa de forma individual, porque actúa como integrante de un colectivo, un grupo étnico-cultural, una organización, una entidad pública, privada. Aquí, lo más importante para poder definir qué cosa hace la persona defensora de derechos humanos es la acción. O sea, esta acción de promoción, protección, defensa y reivindicación de derechos humanos. Y cuando hablamos de los derechos humanos, de hecho hablamos de toda la gama de derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, así como la que se reconoce a partir de la suscripción y firma de diferentes tratados y convenios internacionales sobre materia de derechos humanos. En ese sentido, derechos como los de la libertad de información, la libertad de prensa, los derechos reproductivos sexuales, los derechos de la población LGTBIQ, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a contar con un ambiente saludable, son derechos que son defendidos o promovidos por estas personas que realizan labores de defensa de derechos, ¿no? Como les mencionaba, es importante señalar la naturaleza que puede ser la naturaleza de la persona defensora, puede ser cualquier persona. Habíamos mencionado que puede ser natural, puede ser una persona jurídica. Lo importante para poder conocer y poder identificar a la persona defensora es saber que hace estas labores de promoción, protección, defensa y reivindicación. Y esto es algo que se va construyendo, pero también nos lleva a una reflexión, ¿no? ¿Una persona defensora de derechos humanos lo es todo el tiempo? ¿O podemos hablar de una persona defensora por una acción desarrollada o esta labor constante la que va definiendo quién es una persona que hace labores de defensa de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, para nosotros y los criterios que vamos a emplear, una persona que hace labor de defensa de derechos, pues cualquier persona que realiza la actividad, no tiene que ser necesariamente una actividad constante o generarse todo el tiempo, darse todo el tiempo. Y también puede tratarse, también, de hecho, de una persona que realiza la actividad de manera esporádica. Un punto importante ahí va a ser que vamos a considerarla una persona defensora para la protección del mecanismo intersectorial cuando hace labores de defensa, pero además, producto de estas labores de defensa, se va a encontrar en una situación de riesgo. También puede tratarse de una persona jurídica, y en ese sentido, los diferentes colectivos, grupos, organizaciones, movimientos sociales, cuya finalidad es la promoción, protección, defensa de los derechos humanos, ya sean de manera individual o colectiva, de manera pacífica, de hecho, que se puedan desarrollar. Aquí hay un punto importante que quiero destacar, ¿no? La actividad de defensa de derechos humanos tiene que tener una característica fundamental, y esta es la de desarrollarse de una manera pacífica y en el marco del ordenamiento interno y del derecho internacional. Si tenemos una persona que realiza labores o manifiesta que realiza labores de defensa de derechos humanos, pero lo hace de una manera violenta, lo hace de una manera que empieza a vulnerar otros derechos, no estamos ante una persona defensora de derechos humanos que pueda ser amparada en el marco de los instrumentos o políticas desarrolladas desde el Estado para su protección. Ahora, algunas reflexiones en torno a las características de la persona defensora, ¿no? Puede ser la actividad de defensa una actividad remunerada o puede ser una actividad que se realiza de modo voluntario o gratuito. El hecho de que le paguen a un defensor de derechos humanos por hacerlo no desvirtúa ni deslegitima de ninguna manera su labor de defensa de derechos. Hay personas que ciertamente se constituyen en una acción, constituyen la defensa de derechos humanos
una labor de vida y de hecho también una forma de trabajo que tiene que tener una remuneración por el tiempo que se emplea para poder justamente desarrollar estas labores, estas diferentes iniciativas para la promoción y defensa de derechos. Pero también puede hacerse de manera gratuita. Muchas veces hay personas que inician una labor de defensa de derechos representando los propios intereses. ¿Qué significa esto? ¿No? Que tienen un interés particular, hacen una defensa específica de una situación que los está vulnerando, pero a partir del desarrollo de sus acciones, se da cuenta que no solamente es el interés de esta persona que comienza a defenderse o verse visibilizado, sino también el interés de una población que tiene o padece el mismo problema que se ve representado en esa voz que exige, que promueve, que defiende, ver representados los intereses y de hecho la búsqueda de reivindicación o la defensa de los derechos humanos. Entonces ahí también tiene que tenerse en cuenta que puede hacer, o sea, que la actividad puede nacer con un objetivo inicial de defensa de derechos o también puede en la evolución convertirse en una actividad de desarrollo de defensa de derechos. No puede haber partido de una manera individual, de una manera pensada solamente para una persona, pero en su desarrollo se convierte en una labor de defensa de derechos humanos porque va más allá del propio interés de la persona. Otro de los puntos importantes es que puede ejercerse de forma ocasional o permanente, lo habíamos mencionado hace un momento, puede hacerse una vez y si producto de esa situación, de esa defensa se encuentra en riesgo, estará amparado, de hecho, por las herramientas de políticas para la protección de personas defensoras, o puede hacer también una labor de derechos permanente, ¿no? También puede ser una persona defensora de derechos humanos aquella que realiza sus acciones de promoción y defensa como un particular o como un funcionario público inclusive, ¿no? Allí, por ejemplo, los miembros de las ONGs lo hacen de manera, pues, a nombre del colectivo, pero van desarrollando una actividad en el marco de la actividad privada, inclusive empresas privadas que promueven la defensa, promoción de derechos, de hecho, están haciendo labores para la reivindicación, para mejora de derechos, etcétera, podrían constituirse o podrían o considerarse también como personas defensoras de derechos humanos. Ciertamente, también los funcionarios públicos, cuando están buscando mejorar las condiciones de vida de la población, cuando de su labor depende justamente la mejora del ejercicio de derechos y el reconocimiento de los mismos. Entonces, aquí de esta primera diapositiva, lo que quiero que nos podamos llevar como reflexión principal es que una persona defensora de derechos humanos puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser un trabajo remunerado, puede ser un trabajo gratuito, puede ser un trabajo, digamos, ocasional o puede ser un trabajo permanente. Se puede desarrollar desde la actividad privada o desde la actividad pública, ¿no? Desde el ámbito público como un funcionario o servidor público. Estos puntos nos van a ayudar a poder tener en cuenta también que esta persona defensora necesita una condición, de hecho, para ser reconocida como tal, y es hacer justamente esas labores de defensa de derechos humanos, de cualquiera de los derechos que hemos mencionado. Ahora, otro punto importantísimo es conocer el rol de la persona defensora de derechos humanos. Y es que una persona defensora, primero que nada, no va a representar los intereses, no representa un interés individual, sino los intereses o demandas de un grupo poblacional mucho más grande. Esto es particularmente importante porque usualmente cuando estamos desarrollando acciones de protección o defensa de derechos, como les mencionaba, ¿no? Parte a veces de una iniciativa individual, pero esa iniciativa individual se van sumando otras personas ven representados sus mismos intereses, y de pronto esa persona que empezó haciendo una defensa individual ahora se encuentra haciendo una defensa colectiva de derechos. Y en ese sentido ya va más allá del propio interés, sino que estos intereses y demandas representan a un grupo de población mucho más grande. Pensemos, por ejemplo, a el APU de una comunidad, o el líder o jefe de una comunidad indígena que está reivindicando derechos o que tiene una lucha frontal contra actividades ilegales que devastan los territorios que protege. La persona que se expone, la persona que muestra el rostro, que se enfrenta directamente en el reclamo y muchas veces en la acción directa, en la confrontación,
es la que termina siendo expuesta, pero no es el interés personal el que está representando, sino es el interés de una colectividad. Y estos intereses pueden definirse en el interés de un grupo poblacional específico, pero hay inclusive un interés mucho más grande, más difuso. Por ejemplo, pensemos en este mismo APU que hace una labor de defensa del bosque primario. Y en esa labor de defensa del bosque primario lo que está buscando es, primero que nada, mantener el territorio, pero con mantener ese territorio también tiene un impacto en salvar el pulmón, uno de los pulmones de la humanidad, generar estos espacios de áreas de bosques que son tan importantes para combatir la contaminación, para tener un aire mejor, mucho más puro, ¿no? Hay un impacto mucho más global, un interés mucho más difuso. Otro de los puntos importantes que nos ayudan a entender el rol de las personas defensoras de derechos humanos es que nos ayudan a identificar y denunciar actividades ilícitas. Esto me va a llevar a una reflexión bien interesante que se generó justamente cuando avanzábamos en el desarrollo de políticas para la protección de personas defensoras. Había una posición que muchos actores identificaban como, que comenzaba a identificar a la persona defensora como una persona ajena al interés común, una persona que buscaba el interés individual a través de figurar más, tenían la consideración de que la persona defensora era un anarquista, una persona que buscaba el caos para poder destacarse, y muchas veces los llaman inclusive, miren, esos son escandalosos, son tirapiedras, son personas muy cercanas a la delincuencia, y esto es algo que felizmente ha venido cambiando de una manera muy constante, o sea, muy progresiva, y casi esa imagen ha desaparecido. Más bien, una persona defensora de derechos humanos hace todo lo contrario, ¿no? No solamente representan esos intereses de un grupo poblacional mucho más grande, sino también que ayudan a identificar y denunciar actividades ilícitas. Recordemos que las situaciones de vulneración de derechos muchas veces van ligadas a acciones, actividades que justamente al vulnerar derechos se constituyen actividades delictivas. Pensemos en actividades como la tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la minería ilegal, las situaciones de acoso, la trata de personas, son situaciones o son acciones que de hecho vulneran derechos y se constituyen en delitos. Las personas defensoras lo que hacen es identifican estas situaciones y generan las denuncias para que dentro de la estructura del Estado las entidades correspondientes puedan tomar acciones para garantizar el orden interno, el orden público, para evitar que se sigan cometiendo estos actos ilícitos. Pero son las personas defensoras quienes exponen estas situaciones y muchas veces por exponer estas decisiones se encuentran en una situación de riesgo. Son personas que están denunciando. Ese denunció, es un soplón. Y a esa persona comienzan a asediarla, comienzan a acusarla, comienzan a agredirla. En el peor de los casos, cuando mantiene esta situación de defensa, son capaces inclusive de matar a la persona defensora de derechos humanos. También ayudan a prevenir conflictos sociales. Esto es bastante importante porque una persona que hace labores de defensa de derechos humanos advierte de estas situaciones de vulneración que, de no ser atendidas, comienzan a generar escenarios que conllevan a conflictividad social. Recordemos que muchas veces estos episodios de conflictividad tienen lugar en, en la vulneración de algunos derechos, en el hecho de que no haya una atención oportuna, y son más bien los defensores los que llaman a una acción rápida, los que invocan a que desde el Estado se puedan tomar las acciones pertinentes para poder hacer frente a esas situaciones. En ese sentido, nos ayudan también a tener unas alertas tempranas acerca de cuándo podrían generarse potenciales situaciones de conflictividad. Por otro lado, también al desarrollar todas estas actividades, de hecho, coadyuvan con el fortalecimiento del propio Estado de Derecho. Si nos damos cuenta, en ese sentido, el rol de las personas defensoras resulta crucial. Y es por eso que se justifica desarrollar políticas específicas para su protección. Porque justamente cuando asumen estos roles de promoción, protección, defensa y reivindicación de derechos, se exponen. Esta exposición los pone en una situación de riesgo.
al representar intereses y demandas de un grupo poblacional, cuando callan a un defensor, cuando le quitan la voz a este grupo de población, le quitan la voz o callan a una persona que denuncia actividades ilícitas, ¿no? Y también ayuda a prevenir estos conflictos. Por eso la importancia de desarrollar estas herramientas para poder garantizar su protección. Entonces, la idea que quiero que nos llevemos de esta diapositiva en particular es que las personas defensoras de derechos humanos, al desarrollar estas acciones, coadyuvan con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con la reivindicación y el ejercicio de derechos de grupos de población bastante amplios. Ahora quiero que hablemos acerca de cuándo estamos ante una situación de riesgo contra una persona defensora de derechos humanos. Aquí nosotros le hemos simplificado con la abreviación PDDH, ¿no? Que es Persona Defensora de Derechos Humanos. Para saber que estamos ante una situación de vulneración o de riesgo de estas personas defensoras, y tener al menos verosimilitud de la existencia de estos riesgos asociados a su labor de defensa, tenemos que analizar que se cumplan dos requisitos. El primero, y lo había comentado también, es que se trate de una persona que realiza labores de defensa de derechos humanos. Esto significa que a la persona que se le va a brindar la protección, a la persona que se les va a brindar la, digamos, digamos, la intervención de Estado para reducir sus situaciones de riesgo, tiene que hacer labores de defensa de derechos. En ese sentido, el desarrollar labores de defensa de derechos o ser un defensor es una característica transitoria. Podría ser que una persona está desarrollando labores de derechos humanos, deja de hacerlos, pero recibe amenazas, pero ya no por la labor de defensa de derechos, sino por cualquier otro, ¿no? En estos casos no estamos ante una persona defensora de derechos humanos que se encuentre en riesgo y que por ende tenga que o requiera la protección o pueda ser coberturada, por decirlo de alguna manera, en el ámbito del mecanismo intersectorial, que es la herramienta de políticas que tenemos que vamos a desarrollar un poco más adelante. Y como se habrán dado cuenta también, hablamos nosotros de un criterio de verosimilitud sobre las labores de defensa de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos tener digamos, un criterio 100% infalible de que es una persona que hace labores de defensa, pero este se va construyendo y se va fortaleciendo. Queremos tener inicialmente para intervenir al menos la verosimilitud de que podríamos estar ante una persona defensora de derechos humanos, pero cuando comenzamos a analizar el caso, cuando comenzamos a entrevistarnos con la persona defensora, otras personas o miembros de la comunidad que refieren y de hecho reafirman que desarrolla actividades de defensa, cuando identificamos organizaciones que nos reportan o ratifican también que estas personas hacen labores de defensa de derechos humanos, cuando producto de las investigaciones que pueden provenir pues, de la Policía Nacional, que pueden provenir del Ministerio Público, se reafirma ese rol de defensa. De hecho, se va construyendo y fortaleciendo esa imagen de que estamos ante una persona defensora de derechos humanos, ¿no? Y para poder tener esa imagen completa, cada vez más certera, se recurre a las diferentes fuentes de información que pueden provenir de entidades públicas, entidades privadas, de la sociedad civil. La idea es poder contrastar esta información también para poder tener justamente la idea clara de que estamos ante una persona que realiza labores de defensa de derechos humanos. Ahora, otro punto importante es que si bien ya tenemos a una persona o podemos tener al menos la verosimilitud de que una persona hace labores de defensa de derechos humanos, para identificar la situación de riesgo, este riesgo tiene que deberse a la labor de defensa. Por ejemplo, el caso que les mencionaba de un líder indígena o un NAPU que está enfrentándose a actividades ilegales, se convierte en una persona incómoda para quienes desarrollan esas actividades. Por ende, esta persona comienza a recibir amenazas, comienza a recibir ataques. Si hace una denuncia, luego recibe notas o llamadas por WhatsApp intimidándolo, diciéndole que cese de sus acciones. Y de lo contrario, pueden pasar a mayores que pueden asesinarlo, pueden atentar contra su familia. Aquí lo importante es identificar que, producto de la labor de defensa, el riesgo
ocurra. Porque de no desarrollar esa labor de defensa, el riesgo no se generaría. Aquí también hay algunos casos que nos ayudan a identificar cuándo podemos estar ante aparentes situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de una persona que hace labores de defensa, conocido en una localidad por hacer defensa de derechos, muy referenciado por diferentes organizaciones, dicen, esta persona efectivamente es un defensor de derechos humanos, hace una labor de promoción, defensa, ¿no? Que de pronto resulta agredido. Pero cuando se investiga, y esa agresión aparentemente podría deberse a las labores de defensa de derechos humanos que realiza. Es más, se podría decir, está asociado directamente porque es una persona que hace labor de defensa. Pero imaginemos que esta misma persona, a partir ya de la investigación policial, se identifica que los riesgos que sufre no se deben a esa actividad de defensa, sino se deben de repente a conflictos de carácter personal, porque se enfrentó con un vecino, tuvo un altercado, o se pueden deber también pues, a intereses particulares que no representan el interés colectivo de la población. En estos casos, hay un ataque contra una persona defensora, pero es un ataque que no se debe a sus labores de defensa de derechos. Por lo tanto, no estaría dentro de la cobertura de las herramientas de política para garantizar o reducir las situaciones de riesgo a los que se encuentra, a los que se enfrentaría, ¿no? Aquí, por eso es importante contar con la descripción muy clara de los hechos relacionados con la situación de riesgo, ¿no? Es importante allí que podamos conocer estas situaciones y, de ser posible, contar también con algunos medios que sirvan para probar estas situaciones de riesgo y poder identificar bajo ese criterio de verosimilitud que podría estas acciones, estos ataques, amenazas, estar relacionadas o tener su origen en unas labores de defensa de derechos humanos. Para eso también hacemos una corroboración constante de la información en el marco de investigaciones oficiales, porque cuando ha ocurrido un ataque, cuando ha ocurrido un atentado contra una persona defensora de derechos humanos, ya las propias investigaciones oficiales comienzan a arrojar información muy importante. Yo les puedo comentar un caso que ciertamente tenía todas las características de ser un caso de una persona defensora de derechos humanos en riesgo, pero a partir de las investigaciones se demostró que no era así. Y se trataba del caso de un líder de comunidad, campesina, que de hecho hacía labores de defensa de derechos humanos, fue agredido brutalmente e inicialmente se sindicaba como culpables a personas vinculadas al narcotráfico. Pero producto de las investigaciones se tomó conocimiento de que esto más se debía a un ataque pasional que se había generado porque esta persona defensor, que hacía labores de defensa, ciertamente estaba vinculado sentimentalmente con una señora que tenía pareja y la pareja lo golpeó en respuesta, ¿no? En represalia por este vínculo. En estos casos, por ejemplo, tenemos una persona que hace labores de defensa de derechos humanos, sí, pero el ataque, la agresión, la amenaza no se debía a las labores de defensa de derechos humanos, sino más bien a otras circunstancias. Y estas se pudieron conocer a partir de la investigación que se realiza desde el ámbito de la Policía Nacional o del Ministerio Público. Por eso la importancia también de que cuando tomamos un caso referido a personas defensoras de derechos humanos, estos casos se van nutriendo a partir de la información que diferentes fuentes nos comienzan a reportar y a la que podemos acceder. Entonces, la idea que quiero que nos llevemos de este cuadro es que para poder determinar que existe una persona defensora de derechos humanos en riesgo, se deben de cumplir dos requisitos. El primero, que realice efectivamente labores de defensa de derechos humanos. Y el segundo requisito, que producto de estas labores de defensa se encuentre en riesgo. Ahora voy a pasar a desarrollar lo que respecta a las políticas públicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Aquí es importante señalar que desde el Estado, la evolución de políticas públicas para defensores es bastante reciente.
Por primera vez, el 31 de enero del 2018, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Este plan identifica como parte de un grupo de especial protección a los y las defensoras de derechos humanos y establece 2 metas a ser implementadas hasta el año 2021. La primera de estas metas era contar con un registro de situaciones de riesgo. La segunda meta era poder contar con un mecanismo multisectorial para hacer frente a las situaciones de riesgo que sufrían estas personas defensoras de derechos humanos. Los convocados a implementar estas acciones era el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas. 3 sectores que habían sido convocados para poder implementar tanto el registro como el mecanismo intersectorial en el marco de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. En el año 2019, el 27 de abril, debido a los constantes reportes de ataques, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, antes de crear un mecanismo, crea un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Este protocolo se aprueba con una resolución ministerial, que es la 159-2019. Esto significaba que solo era vinculante para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No vinculaba la acción de otros sectores. También es importante señalar que aquí, para poder tener estas intervenciones, porque no es que el Ministerio de Justicia pudiera actuar para garantizar la protección, ya que no contamos con la fuerza pública, lo que se tenía que hacer era recurrir a las relaciones de colaboración y cooperación que tiene que haber entre las diferentes entidades. Hubieron reportes, hubieron intervenciones, de hecho, en el marco de este protocolo, pero lo más importante, creo yo, fue, primero, ¿no? Es la primera herramienta específica para abordar las situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos, y en su implementación, que dura aproximadamente un año, se logra conocer las principales características de los defensores de derechos humanos y los riesgos a los que estaban sometidos. Con esa información se pudo ir perfeccionando otras 2 herramientas. La primera, que es aprobada el 2 de octubre de 2020, que se constituye en un registro de situaciones de riesgo sobre personas defensoras de derechos humanos. Este no es un registro de personas defensoras de derechos humanos. De hecho, nosotros no contamos con un registro que califique o deje de calificar a una persona defensora. El registro lo que identifica son situaciones de riesgo en el territorio contra personas defensoras de derechos humanos. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las características de la persona defensora de derechos humanos, cuáles son los agresores, qué tipo de labores de defensa de derechos realiza, en qué ubicaciones ocurre y dónde ocurre la mayor cantidad de situaciones de riesgo. Este tipo de información nos permite desarrollar estrategias focalizadas para identificar, o una vez identificando los puntos más urgentes, poder plantear medidas concretas. Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante, se ha venido consolidando a partir de intervenciones territoriales. Después del registro, tenemos un hito muy importante en la protección de personas defensoras de derechos humanos. Yo creo que es un paso tremendamente significativo del protocolo que se tenía. Tanto el protocolo como el registro son derogados por el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos el 22 de abril del 2021. Ya si se dan cuenta, estamos a un pasito de celebrar el 2º aniversario del mecanismo. Este mecanismo intersectorial convoca la acción de 8 ministerios. O sea, ya no solamente estaban los ministerios que hemos mencionado, que eran el Ministerio del Interior, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Justicia. Hay 5 ministerios más que se incorporan y que en el marco de sus funciones y competencias asumen funciones orientadas a atender situaciones de riesgo y promover el rol de las personas defensoras de derechos humanos. Con esto damos un paso significativo y tremendamente importante en la protección de las personas defensoras de derechos humanos, reconociendo principalmente que la acción de un solo sector resulta insuficiente para abordar un problema tremendamente complejo y que usualmente es la expresión de problemas estructurales. De eso vamos a hablar un poco más adelante.
También como parte de las iniciativas y políticas que impulsa el Ministerio de Justicia para la protección de personas defensoras, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobado el 11 de junio del 2021, establece como parte de sus objetivos también el que las empresas promuevan y fomenten el desarrollo de acciones eh, para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar sus actividades de defensa, ¿no?, desde el ámbito empresarial. También tenemos en el año 2014 ya, el 2022, el 14 de abril, la modificación al mecanismo intersectorial. Esta modificación es bastante significativa porque se incorpora al mecanismo intersectorial una entidad adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, que es DEVIDA. DEVIDA, que es la entidad que se encarga de implementar la política nacional de lucha contra las drogas, identificando como uno de los principales problemas que aquejan a las personas defensoras de derechos humanos al narcotráfico y las economías que se generan alrededor de esta actividad. Entonces, de esta diapositiva lo que quiero que nos llevemos como lección es que ha habido una progresiva, digamos, ha habido una progresión en el desarrollo de políticas y herramientas para la protección de personas defensoras de derechos humanos, sostenida en el tiempo, desde el 2018 hasta el 2022. Recordemos, son 5 años en los que desde que no se visibilizaba la problemática, se ha podido visibilizar la misma y se han venido desarrollando herramientas, primero sectoriales y luego herramientas de carácter multisectorial, ¿no?, que tienen la intención justamente de atender las situaciones de riesgo que afectan a las personas defensoras de derechos humanos. En esa línea corresponde seguir mejorando, perfeccionando estos marcos de política pública para la protección de personas defensoras de derechos humanos, sumando a más actores que por sus funciones están vinculados a la promoción, protección, defensa de las personas defensoras de derechos humanos y de las labores que realizan. Ahora, quiero que podamos aquí analizar las características del mecanismo intersectorial, que es este mecanismo aprobado en el año 2021. Aquí, a diferencia del protocolo, contamos con una herramienta de carácter multisectorial, y es que en su composición participan 5 entidades que conforman el mecanismo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra en la coordinación del mismo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Energía y Minas, los que inicialmente habían sido convocados, los que habían asumido el compromiso de crear el mecanismo, pero también se suma el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y de Vida, con la modificación de abril del año 2022. Otra de las características que tienen es que ahora las medidas y las funciones establecidas para cada uno de los ministerios son vinculantes. Anteriormente no teníamos acciones vinculantes salvo las que establecía el protocolo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora entra un conjunto, de hecho ya de sectores que tienen obligaciones en el marco de este mecanismo. Otra de las características que tiene es la intergubernamentalidad o en este caso el ser multinivel, ¿no?, que lo que busca describir es que la implementación de medidas de protección, acciones para el reconocimiento de personas defensoras de derechos humanos, se queda muy corta si solamente pensamos en el Ejecutivo o desde gobierno central. Lo que se necesita principalmente es una articulación y participación de los diferentes niveles de gobierno. Recordemos que son las autoridades en el territorio, las entidades públicas que se encuentran en el lugar donde ocurren los hechos, quienes brindan la acción inmediata y pueden ayudar a reducir situaciones de riesgo y también a reconocer el rol de las personas defensoras de derechos humanos. Por otro lado, esta herramienta, tanto el mecanismo intersectorial, pero también las herramientas que anteceden a este, como el protocolo y el registro, se desarrollaron de una manera participativa y en el marco de lo que se denominaba el grupo de la Mesa de Trabajo de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos. Este grupo
estaba conformado ciertamente por representantes de las diferentes entidades y ministerios que actualmente conforman el mecanismo. También convocaba la acción del Ministerio Público, la de diferentes organizaciones de sociedad civil, gremios empresariales, gremios de trabajadores, organizaciones de pueblos indígenas. La identificó, de hecho, y también participaron personas que hacían labores de defensa de derechos humanos. En ese sentido, a partir de un debate y el intercambio de ideas se pudo ir perfeccionando todas las herramientas, desde el protocolo hasta el mecanismo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que persigue el mecanismo intersectorial? El primer objetivo que persigue es la prevención efectiva, y esto se busca conseguir a partir primero de la generación de información estratégica. Por eso, cuando se apruebe el mecanismo deroga el registro, pero el registro ahora se convierte en parte del mecanismo. Está desarrollado, contenido y desarrollado en la norma que crea el mecanismo, en el Decreto Supremo 004/2021 JUS. El registro, como les había comentado, busca generar información estratégica para caracterizar las situaciones de riesgo, para identificar cuáles son las zonas más peligrosas, qué actividad de defensa es la más riesgosa, entre otras. Esta información ayuda a tomar medidas focalizadas para poder reducir situaciones de riesgo, sobre todo donde más se identifican que éstas existen o que éstas se generan. Otro punto importante para la prevención efectiva es cambiar esa percepción que existe sobre la persona defensora de derechos humanos. Hace un momento les había comentado, ¿no?, que existía una percepción bastante negativa en torno a la persona defensora y al rol que tenían. Decían, estos son unos anarquistas, estas personas son revoltosas, están seguramente con prontuariado porque siempre se enfrentan a la policía. Ese rol ha ido cambiando, por ese que mencionamos hace un momento, ¿no? El defensor de derechos humanos coadyuva con el fortalecimiento del Estado de Derecho, y explicamos por qué. Entonces, lo importante también es, primero, reconocer el rol que tiene la persona defensora de derechos humanos y valorarlo como parte justamente de esta búsqueda de tener un Estado donde se cumpla, de hecho, las normas, donde podamos sentirnos más seguros y donde se puedan ejercer derechos libremente. Otro punto importante para la prevención efectiva es no solamente este cambio de percepción, sino también el reconocimiento del rol de las personas defensoras de derechos humanos, y es un reconocimiento que se hace muchas veces por parte de autoridades públicas. Visibiliza a la persona defensora de derechos humanos y se le brinda un respaldo. Cuando una persona es respaldada y por autoridades, la persona que piensa agredirlos, pues lo va a pensar dos veces antes de hacerlo. Allí es bien importante también este tipo de acciones de reconocimiento del rol de las personas defensoras. Otro punto tremendamente importante es el conocimiento de las herramientas para hacer frente a las situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos. En este caso en particular, la difusión del mecanismo y el conocimiento de su existencia para que pueda ser aplicado, para que se pueda recurrir a él, para que se puedan denunciar las situaciones de riesgo y que puedan ser atendidas. Esto por parte de la prevención efectiva. Por parte de la protección rápida, lo que se busca es que frente a situaciones de riesgo, estas se puedan abordar. ¿Para qué? Para neutralizarlas en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, al menos mitigarlas o reducirlas. Vamos a desarrollar un poco más adelante a qué nos referimos con estas medidas de protección. Pero tenemos protección a dos niveles. Unas que se refieren a la urgencia en la protección cuando se trata principalmente de afectaciones contra la vida e integridad de la persona defensora de derechos humanos, y medidas de protección cuando se tratan de otros derechos y libertades que pueden verse vulnerados. Otro punto en el que quiero centrarme es el punto de acceso a la justicia. Recordemos que el mecanismo intersectorial es aprobado por un decreto supremo que convoca la acción de 8 ministerios y vincula a 8 ministerios y a debido, pero no involucra normativamente o digamos, o no es vinculante para parte de los organismos que forman parte del sistema de justicia.
puede ser vinculante para la Policía Nacional del Perú, que forma parte justamente del sistema de justicia, de los organismos que forman parte del sistema de justicia, pero no es vinculante para el Ministerio Público, no es vinculante para el Poder Judicial, no es vinculante para la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en el marco de la implementación, contamos con una herramienta importante, ¿no? Que es el apoyo y el acompañamiento de la defensa pública. Ya sea la defensa pública como víctima, cuando una persona defensora es denunciada, o es la defensa de víctimas cuando la persona defensora quiere hacer una denuncia, cuando quiere exponer una situación de riesgo, una situación de afectación de derechos, y la defensa penal cuando la persona defensora es denunciada o es criminalizada. Pero no es la única forma de poder acercarnos a los miembros del sistema de justicia, recordando también que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, tienen autonomía constitucional. Hablamos en el caso del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de dos organismos constitucionales autónomos. En el caso del Poder Judicial, hablamos de un poder del Estado también autónomo, ¿no? Unos niveles de autonomía muy grandes. Entonces, nosotros lo que hacemos para poder fortalecer este tipo para promover el acceso a la justicia, fortalecer el acercamiento al acceso a la justicia, lo que hacemos es generar capacidades y competencias en los operadores del sistema de justicia a través de cursos especializados, capacitaciones y el apoyo constante en la formulación de otras herramientas que estos organismos constitucionales autónomos y poderes del Estado vienen desarrollando, ¿no? Aquí ha sido también importante, es muy importante destacarlo. La Defensoría del Pueblo sacó, de hecho, unos lineamientos para adecuarse, de hecho, en el marco del mecanismo intersectorial no en el marco del mecanismo, sino en el marco del protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. El Ministerio Público ha sacado herramientas específicas, un protocolo específico de intervención para casos que afectan a personas defensoras de derechos humanos. Actualmente estamos convocando un curso especializado para jueces y fiscales sobre la materia de personas defensoras de derechos humanos, donde se van a analizar los criterios para la investigación, para el juzgamiento y la sanción cuando están ante casos que implican la vulneración de derechos de personas defensoras, ¿no? De esa manera, buscamos al llegar o conseguir un acceso a la justicia también en los operadores del sistema de justicia. Entonces, de esta diapositiva lo que quiero que nos podamos llevar es que hay tres objetivos que tiene el mecanismo intersectorial. Prevención efectiva a partir de la generación de información estratégica, el reconocimiento del rol de la persona defensora de derechos humanos y el cambio de percepción de quién es el defensor y cuál es el rol que tiene. Protección rápida, tenemos dos formas de proteger a partir de una intervención urgente de protección y unas medidas de protección que vamos a ver un poco más adelante. El acceso a la justicia a través de la intervención de la defensa pública. Tanto cuando una persona quiere hacer una denuncia, una persona defensora quiere hacer una denuncia cuando es denunciada. También a partir del fortalecimiento de competencias y capacidades en materia de personas defensoras de derechos humanos para los organismos que forman parte del sistema de justicia. Tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, para los colegas de la Policía Nacional del Perú, que son los primeros en intervenir ante situaciones de riesgo y están, de hecho, también y que participan en la investigación de los casos, entre otros, ¿no? Ahora quiero enfocarme un poco más en lo que son las medidas de protección. Y tenemos dos tipos de medidas de protección. Las medidas urgentes que ocurren o se presentan o se tienen que aplicar cuando existen riesgos que afectan la vida o integridad de la persona defensora de derechos humanos. Allí tenemos, por ejemplo, la custodia policial del beneficiario de su propiedad, que consiste en la protección policial personal, en que hay el acompañamiento de uno o más efectivos para la persona defensora de derechos humanos. De esa manera se puede disuadir a quienes están ejerciendo presión, a quienes están amenazando a la persona defensora de tomar otro tipo de acciones, de escalar las acciones.
Cuando la situación de riesgo es demasiado grande y ya ni siquiera con la custodia policial se podría hacer frente, más bien podría significar también una exposición para los propios policías, el mecanismo plantea una medida que es la evacuación o la extracción de la persona defensora de la zona de riesgo. Lo que busca aquí es reubicar a la persona defensora y su familia a una zona, de la zona de riesgo a una zona donde no ocurre o donde va a tener mayor seguridad, donde no existe el riesgo. Esta probablemente sea la peor de las medidas que pueda haber, pero es una necesaria porque están en juego la vida integridad y no hay otra forma de salvaguardar estos derechos en la persona defensora. Pero ¿por qué digo la peor? ¿No? Porque cuando sacamos a una persona defensora de su territorio, de la zona donde hace labores de defensa, esa defensa se acabó. O sea, la persona defensora usualmente no hace su labor de defensa de manera remota, la hace en el territorio, la hace parándose frente a quienes desarrollan actividades ilegales, a aquellos que quieren vulnerar derechos. En este caso, sale la persona defensora de la zona de riesgo, ¿no? Y lo que se busca es su reingreso cuando la situación de riesgo haya disminuido. Otras medidas que se tienen, que son las medidas de protección, estas se dan para el resto de derechos y libertades distintos a los de vida e integridad. Tenemos medidas como los patrullajes policiales por las zonas de riesgo, la asistencia legal de la defensa pública, ya sea de la defensa de víctimas o la defensa penal. Tenemos también las declaraciones públicas de apoyo por parte de representantes del Estado, funcionarios y altas autoridades. Tenemos también las visitas públicas a las zonas de riesgo con la intención de brindar respaldo a las labores de defensa y de hecho también conocer de cerca la problemática de la población y tomar acciones inmediatas. Y también existen supervisiones ambientales y acciones legales ante delitos ambientales. De hecho, hay una gama un poco más amplia de medidas de protección que tiene que ver también pues, con la participación y la pertinencia cultural, que tiene que ver en las intervenciones, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura. Hay acciones concretas para defensores que se encuentran, de hecho, fuera del país o aquellos que estando en el país se encuentran o que son de otro país y se encuentran en riesgo. Desarrolla otras medidas de protección también, pero quería destacar estas de acá, ¿no? Aquí de repente un poquito de hacer un poco más de reflexión acerca del impacto que pueden tener estas medidas, ¿no? Los patrullajes policiales son una excelente alternativa para la disuasión de posibles situaciones de ataque o amenaza, porque cuando llega la autoridad policial a la zona o cuando hay un sistema de patrullajes permanente, los riesgos disminuyen, ¿no? Las personas que están pensando hacer la vulneración ven que pasa un patrullero y dicen, mejor en otro momento, mejor lo hacemos en otra oportunidad, mejor ya no lo hacemos. Total, hay un acompañamiento también a la persona defensora, ¿no? La asistencia legal le hemos explicado hace un momento, la asistencia la asistencia legal de la defensa pública cuando una persona es denunciada o es criminalizada a partir de la defensa penal y la defensa de víctimas cuando la persona defensora quiere hacer una denuncia. Tanto las declaraciones públicas de apoyo como las visitas públicas a zonas de riesgo tienen un impacto muy grande para reducir situaciones de riesgo. Y esto lo hemos visto en varios casos, donde de pronto llega una delegación de ministros o viceministros, ¿no? Visibilizan a la población, se reivindica el rol de las personas defensoras en la zona. Las personas que estaban pensando agredir a los defensores se lo van a pensar dos veces porque dicen, no, acá hay un acompañamiento desde el Estado, ¿no? Y hay un seguimiento que se está haciendo. Ha tenido mucho impacto el poder visitar zonas de riesgo, el poder recoger las principales preocupaciones de las personas defensoras, de la población, pero no solamente se trata de recoger, sino también desarrollar acciones puntuales, concretas, para poder abordar los problemas que generan los riesgos. Hemos tenido iniciativas muy interesantes recientemente donde se ha identificado como uno de los puntos, digamos, de los puntos de conflictividad, de generación de riesgos, la falta de titulación de territorio indígena. Y se han tomado acciones de coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, los, los gobiernos regionales a partir de sus direcciones regionales de agricultura, el Ministerio de Justicia a partir de la intervención, de hecho,
de la SUNARP en el registro final de la propiedad, se han tomado acciones, de hecho, articuladas para poder afrontar estos problemas de falta de titulación y priorizar las titulaciones de territorio indígena. Y las supervisiones ambientales y acciones legales ante delitos ambientales tienen la finalidad de identificar estos daños al ambiente y a partir de eso identificar sanciones o también reportar esta actividad y ponerla en conocimiento pues, del procurador ambiental para que se puedan tomar las acciones legales correspondientes. Ahora, ¿qué formas tenemos de actuar en el marco del mecanismo intersectorial para poder brindar estas labores de protección, ¿no? Lo primero es el procedimiento de alerta temprana. El mecanismo intersectorial plantea este procedimiento, que es un procedimiento administrativo que tiene por objetivo evaluar solicitudes de medidas de protección y medidas urgentes de protección. Y esto comienza siempre con una presentación de solicitud de activación del procedimiento de alerta temprana. Ante este procedimiento se elabora un informe preliminar a los 2 días, identificando si estamos ante un riesgo de naturaleza grave, muy grave, o es un riesgo, digamos, mediano, y esto va a tener un impacto importante en el trámite del tiempo, ¿no? Se recurre a un trámite ordinario de 30 días hábiles y un plazo extraordinario de 15 días hábiles, dependiendo de la situación de riesgo. Cuando la situación de riesgo es sobre la vida e integridad de la persona defensora de derechos humanos, se aplica el plazo de 15 días hábiles. Cuando están en riesgo o se afectan otros derechos, como otras libertades y otros derechos reconocidos en la Constitución distintos a los de vida e integridad, se aplica el plazo de 30 días. Este informe, seguido a este informe, se elabora un informe técnico, donde se hace una evaluación de la situación de riesgo. Primero, identificar que estamos ante una persona defensora de derechos humanos, que efectivamente está sometido a un riesgo a consecuencia de las labores de derechos que realiza. Se analizan cuáles son las capacidades que tiene la persona defensora para hacer frente a los riesgos, pero también las debilidades que tiene y los intereses de la potencial parte agresora para poder concretar la acción de ataque contra el defensor. A partir de eso, se plantean las mejores medidas de protección para poder neutralizar o minimizar estos riesgos. Cuando en estos se requiere la participación de la Policía Nacional del Perú, se pide una opinión a la PNP, la misma que debe venir acompañada de un plan de implementación de acciones. Con esa información se expide una resolución viceministerial con la que se emite la alerta y luego existe un trabajo de coordinación con los diferentes sectores para que puedan cumplir con lo definido en esta resolución viceministerial. Aquí un punto importante en el que quiero que podamos reflexionar, ¿no? Si bien el plazo más corto es de 15 días, el plazo más largo es de 30 días, ¿qué opinan ustedes de que ese sea el plazo en el que tengamos que actuar ante una situación de riesgo? Sobre todo una situación de riesgo inmediato, urgente, ¿no? Si solamente definimos nuestra actuación en el marco de este procedimiento de alerta temprana, probablemente, si todo fuera bien, si rápidamente pudiéramos recibir los informes, si rápidamente pudiéramos contactarnos con las personas defensoras de derechos humanos, en el mejor de los casos podríamos tener el go o el punto de arranque con la expedición de la resolución viceministerial en 15 días hábiles. Eso equivale a 21 días calendario. Y si el riesgo es inmediato, de repente sale la resolución viceministerial y la persona defensora ya no está con nosotros. Ya el daño se ha concretado. Entonces, eso nos llevó a replantear también otra forma de intervención mucho más rápida que el procedimiento de alerta temprana. Y esta es la del monitoreo de situaciones de riesgo. Y en ese sentido, la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, que forma parte de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realiza un monitoreo permanente, 24/7, acerca de las situaciones de riesgo inminentes que inciden sobre las personas defensoras. Y cuando identifique estas situaciones, hace una coordinación inmediata con las diferentes entidades que forman parte del mecanismo, pero también con otras entidades que por competencias y funciones están llamados a atender
esta situación para reducir los riesgos. Aquí, en el esquema se ve la generación de la alerta, y una vez que se genera la alerta, se realiza la labor de coordinación. Por ejemplo, cuando están en juego vida, integridad de la persona defensora, el MININTER y la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, para tramitar rápidamente las garantías personales, especialmente cuando se identifica al potencial agresor. Aquí, las garantías personales, a diferencia del trámite ordinario que tienen, cuando las solicitamos nosotros en el marco del mecanismo, se brindan en 2 días, en 48 horas, a diferencia de los 30 días ordinarios. Por otro lado, si la situación de riesgo es inmediata y requiere la presencia policial, se coordina la protección policial y los patrullajes a la zona de riesgo. Esto con la intención de minimizar la situación de riesgo. Nuevamente estamos ante una situación de riesgo inmediato, una persona defensora alerta que está en su casa y que afuera lo están esperando potenciales agresores. Lo tienen amenazado, no puede salir de su domicilio. En estos casos se convoca también a la acción del Ministerio Público a través de la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito. Esta fiscalía, una vez que se presenta en el lugar de los hechos, advierte a las partes de que si se comete una agresión, se está cometiendo un delito y ya se habría identificado incluso a los potenciales agresores. Esta medida suele disuadir, suele minimizar las intervenciones que se hacen, perdón, los potenciales ataques que se pudieran generar. También se solicita la intervención de las fiscalías por materia, y esto cuando ocurre una situación delictiva o se ha identificado la comisión de algún delito. Hablamos acá de fiscalías por materia, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de un atentado o un asesinato contra una persona defensora de derechos humanos, se convoca la acción del Ministerio Público, pero de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Cuando se han identificado como parte de los riesgos la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca, la presencia de pozos de maceración, será la Fiscalía Especializada Antidrogas la que tendrá que intervenir. Cuando se trate de un asesinato y no se haya definido claramente el rol de una persona defensora en ese contexto, van a ser las fiscalías penales corporativas, probablemente las que sean convocadas a la acción. Si vemos que han habido afectaciones ambientales, será la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental la que tenga que intervenir. Esas situaciones las podemos alertar y podemos alertar a las diferentes fiscalías para que intervengan conforme a la materia del delito, ¿no? Y otro punto importante también es que frente a la alerta, las investigaciones que realiza la Policía Nacional, el Ministerio Público, nos ayudan a conocer si podemos estar ante una persona defensora de derechos humanos o no, a poder lograr esta verosimilitud de la que hablábamos al inicio de la exposición. Por otra parte, también convoca la acción de otras entidades que están vinculadas en el marco del mecanismo para que nos puedan ayudar a contrastar información y para que hayan intervenciones sectoriales. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura garantizando la pertinencia cultural, mujer y poblaciones vulnerables cuando hay mujeres defensoras que se encuentran en una situación de riesgo, ¿no? Aquí tenemos también la participación necesaria de los GORES, las organizaciones de pueblos indígenas, las ONGs en el mismo territorio, para contrastar información, pero también para brindar apoyo logístico, especialmente cuando las situaciones de riesgo ocurren en lugares muy alejados. Cuando pasa esto, muchas veces la Policía Nacional del Perú, que es el convocado a brindar la presencia de Estado, el uso de la fuerza legítima del Estado, no cuenta con los recursos para poder llegar a las zonas de riesgo. Se solicita la acción o la intervención de los recursos logísticos de los gobiernos regionales. Si ellos los pueden brindar, entonces, digamos, el gobierno regional brinda las embarcaciones para que la policía pueda llegar a la zona de riesgo, ¿no? Si vemos que ni siquiera existen los recursos desde los gobiernos regionales, podemos coordinar con las organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales que captan fondos de cooperación y entre esos fondos tienen objetivos vinculados a la protección de personas defensoras para que puedan ayudar con la logística para poder llegar a zonas de riesgo. Ahora vamos a hablar acerca de esas situaciones en un cuadro más caracterizado. Ahora, entonces, lo que quiero que nos llevemos de esta diapositiva, la del procedimiento de alerta temprana y la del monitoreo de situaciones de riesgo,
es que existen dos canales de atención para situaciones de riesgo contra personas defensoras. La primera es un procedimiento administrativo que dura 15 días cuando hay un riesgo urgente, o sea, está en juego vida e integridad, y 30 días cuando son otros derechos los que están involucrados o se podrían estar vulnerando. Este es un procedimiento administrativo y tiene plazos, ¿no? Sin embargo, para una acción mucho más rápida, más urgente, recurrimos a un segundo mecanismo, digamos, a un segundo mecanismo dentro de este mecanismo, que sería el monitoreo de situaciones de riesgo, que atiende 24/7. Acá en la dirección tenemos un sistema de turnos. O sea, siempre va a haber alguien de turno y siempre va a haber alguien contestando los teléfonos y respondiendo los correos electrónicos a través de los cuales se hacen las denuncias o se presentan las alertas de situaciones de riesgo. Y estas coordinaciones se hacen de manera inmediata. Eso de coordinar con el MININTER, la PNP, el Ministerio Público, otros sectores involucrados, el gobierno regional, organizaciones, se hace en el día, inmediatamente, no importa la hora. Aquí lo importante es poder salvar la vida e integridad de la persona defensora de derechos humanos. Ahora vamos a analizar un poco acerca de las situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos a partir de la información que hemos recogido en el sistema de registro de situaciones de riesgo. Lo primero es identificar cuáles son las regiones donde se ve que hay más situaciones de riesgo reportadas, ¿no? Y ahí tenemos a Ucayali en un 32%, Lima presente el 11%, Loreto el 9%, Madre de Dios el 9% de los casos reportados, Amazonas el 7%, Huánuco el 6% y San Martín también el 6%. Aquí es importante señalar, por ejemplo, que Ucayali presenta riesgos asociados principalmente a tal ilegal y narcotráfico. Madre de Dios, tal ilegal, pero principalmente la presencia de minería ilegal. Amazonas presenta riesgos ocasionados producto de la minería ilegal y también el tráfico de fauna y sobre todo la tal ilegal. Acá también es importante señalar que Lima no concentra, digamos, situaciones de riesgo asociadas a estos hechos delictivos, sino a delitos de otra naturaleza y afectaciones de otra naturaleza, ¿no? También mencionarles que los riesgos más frecuentes suelen ser las amenazas e intimidación, esto en un 52% de los casos que hemos atendido, y las agresiones representan un 28% digamos, de los riesgos que padecen las personas defensoras de derechos humanos. Las labores de defensa que implican un mayor riesgo para la persona defensora es la defensa del ambiente y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, siendo un 90% de los casos que recibimos. Aquí es preciso señalar, ¿no?, que de acuerdo al artículo 8 del Acuerdo de Escazú, los estados tienen la obligación de implementar mecanismos para la protección de los defensores ambientales. Nosotros hemos suscrito el Acuerdo de Escazú, pero no ha sido ratificado. Sin embargo, en la implementación del artículo 8 han habido avances, ¿no? Estamos en una línea, de hecho, bastante avanzada en comparación a países que han firmado y han suscrito el mismo acuerdo. Con esto no quiero decir de ninguna manera que no es importante la firma del Acuerdo de Escazú. Por supuesto que lo es, ¿no? Y creemos que más bien con una firma del acuerdo se fortalece a nivel institucional, a nivel también de desarrollo, lo que se ha venido trabajando, y creo que sería un elemento que potenciaría, de hecho, el fortalecimiento institucional del mecanismo. Ahora, respecto a las actividades ilegales que más afectan a las personas defensoras de derechos humanos, tenemos en primer lugar al narcotráfico, siendo un 26% de los casos que hemos recibido. La tala ilegal representa un 25%, la minería ilegal un 9% de los casos y el tráfico de tierras el 6% de los casos. Por otro lado, ¿no?, los pueblos indígenas con los que más se han autoidentificado las personas defensoras de derechos humanos y sus familiares son los Shipibo-Conibo, los Kipcha, los Huampis y los Cacataiba. Acá, por ejemplo, el hermano Santiago Pontoricón
Él no pertenece a ninguna de esas etnias, él era Xáninca, y de hecho también pues hay un número también importante de personas axánicas, de miembros de la comunidad xánica, del pueblo axánica, que empiezan también a generar denuncias, pero de donde más hemos recibido son del pueblo Shipibo-Conibo, los Kipcha, los Wampis y los Cacatayo. Aquí quiero mencionarles también un poco el dato de los casos que hemos podido venir, que hemos estado atendiendo. De acuerdo al sistema de registro que tenemos, hemos atendido hasta diciembre, que es aquí la información que tengo en el corte, 122 situaciones de riesgo que han involucrado a 328 personas defensoras de derechos humanos directamente, ¿no? O a sus familiares. También han habido medidas que han tenido un impacto en toda una comunidad. De eso ya les comentaré también un poco más adelante. Ahora, para mencionarles también que a partir de la información que genera este sistema, nosotros hemos podido desarrollar una intervención sectorial más focal, perdón, una intervención territorial para la protección de personas defensoras, especialmente en las zonas donde más situaciones de riesgo hemos identificado. Y esta fue la creación de mesas regionales. A la fecha se han creado 3 mesas regionales. Está la mesa regional de Ucayali, la mesa regional de Madre de Dios y la mesa regional de San Martín. Estas mesas se constituyen en un espacio de coordinación con los niveles regionales para la articulación y toma de decisiones para la promoción y protección de personas defensoras de derechos humanos. Participan autoridades regionales, miembros que forman parte del mecanismo intersectorial, y también representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones que hacen una labor constante y reconocida de promoción, protección y defensa de derechos. La idea de este espacio es poder hacer un seguimiento de casos, alertar sobre situaciones de riesgo y coordinar con las autoridades regionales, con las organizaciones indígenas, las organizaciones de sociedad civil, acciones para poder mitigar o neutralizar los riesgos que afrontan las personas defensoras de derechos humanos en el territorio. Somos conscientes de que no podemos llegar desde el Ejecutivo a tener intervenciones efectivas si no es con el apoyo y la cooperación de las autoridades regionales. Es por eso que se han creado estos espacios. Cada uno de esos espacios cuenta con un coordinador regional y actualmente se tiene previsto constituir mesas regionales también en Piura, Loreto, Amazonas y Huánuco. Estas estrategias nos han permitido conocer situaciones de riesgo y en ese mismo espacio de la mesa poder plantear acciones desde las diferentes autoridades de los gobiernos regionales, donde participa el jefe de la macrorregión policial, el adjunto de la Defensoría del Pueblo en la zona, participa el presidente de la Junta de Fiscales, el presidente de la Corte Superior de Justicia, el gobernador regional, el prefecto de la zona, junto con los organismos en el territorio desconcentrados de los diferentes sectores, para coordinar acciones concretas, específicas, orientadas a reducir el riesgo. Estas acciones son tremendamente importantes y están dando frutos muy, muy importantes, sobre todo para determinar patrullajes en zonas de riesgo. Ahora, ya acercándonos al fin de la presentación, y creo que ya estamos un poquito con los tiempos, quiero que podamos hablar acerca de cuáles son los avances en materia de protección de las personas defensoras de derechos humanos. Se han realizado varias visitas de respaldo a personas defensoras, 6 visitas públicas de alto nivel donde han participado ministros o viceministros, con la intención de respaldar la labor de las personas defensoras de derechos humanos en riesgo. De estas 6, 3 han ocurrido en Ucayali, una en Huánuco, una en Piura y una en Madre de Dios. También se han realizado diversos viajes de trabajo por miembros, en este caso funcionarios, de los diferentes sectores que forman parte del mecanismo intersectorial. Y usualmente estos viajes se han dado para poder desarrollar las sesiones de mesas y conocer también situaciones de riesgo y visitar las zonas donde han habido afectación de derechos contra nuestros defensores. Otro punto importante que quiero mencionarles es la aprobación de la Ley 31405, a partir de la cual se otorga un beneficio económico
para huérfanos en situación de vulnerabilidad. Aquí esta norma establece un supuesto específico para brindar una asistencia por orfandad para menores, hijos e hijas de personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas. Y esto se logra en una coordinación con el INAVIF, que elabora listados donde podemos identificar y nosotros proponemos, de hecho, a las hijas e hijos menores de edad de las personas defensoras de derechos humanos. Y se les otorga un beneficio bimensual de 400 soles, lo que mensualmente equivale a 200 soles. Sabemos que no es un monto muy grande, pero es un apoyo, al menos para que puedan cubrir algunas necesidades básicas. Aquí a la fecha hemos podido identificar a 14 menores, hijos de personas defensoras de derechos humanos que ya están o que ya pueden gozar de este beneficio. Del mismo modo, hemos desarrollado numerosos cursos de capacitación y talleres, tanto en modalidad presencial como virtual. Se han dictado cursos sobre el rol de las personas defensoras de derechos humanos y la protección policial frente a situaciones de riesgo. Se ha participado en cursos de capacitación dirigido a líderes y miembros de pueblos indígenas en coordinación con diferentes organizaciones de sociedad civil, también con la Defensoría del Pueblo en su momento. Se han elaborado materiales audiovisuales sobre defensa de los derechos LGTBIQ. Se está desarrollando actualmente, ya está en proceso de implementación, un curso de 80 horas dirigido a jueces y fiscales, de una duración de 80 horas académicas. Esto lo está desarrollando la Pontificia Universidad Católica, junto con IDL. Y ahora el punto más importante para la reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para la protección de las personas defensoras de derechos humanos? En primer lugar, es la generación de confianza con las propias personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones de sociedad civil. Es una herramienta relativamente nueva y tiene que ganar legitimidad y también la confianza de las y los defensores. Por ello, es importante el acercamiento, el que puedan conocer la herramienta y sobre todo que podamos en el marco de la implementación de este mecanismo, habiendo conocido la situación de riesgo, tomar acciones inmediatas orientadas a la mitigación o neutralización de los riesgos. Otro punto tremendamente importante es la aprobación de normativa complementaria por parte de los diferentes sectores para poder implementar medidas de protección con el fin de garantizar las intervenciones de una manera oportuna y de manera sostenible. Aquí es particularmente importante la aprobación de unos lineamientos para la implementación de medidas de protección o medidas urgentes de protección que se encuentran a cargo del Ministerio del Interior. Acá también quiero destacar, ¿no?, que el Ministerio del Ambiente aprobó un protocolo del sector para poder articular sus acciones al mecanismo intersectorial. Lo mismo logró hacer el Ministerio de Cultura al sacar lineamientos para la actuación de sus funcionarios y servidores en el marco del mecanismo intersectorial. Y también acá pues resaltar que aún faltan algunos sectores que podrían desarrollar en el marco de sus funciones y competencias la normativa complementaria para poder desarrollar de una manera mucho más clara las intervenciones concretas. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en casos de mujeres defensoras de derechos humanos o grupos de especial protección. También es importante señalar que, y esta probablemente sea una de las reflexiones más duras, ¿no?, que existen necesidades insatisfechas y una escasa o nula presencia del Estado en muchas zonas, lo que impide muchas veces la implementación de medidas de protección. ¿Qué pasa, por ejemplo, con comunidades que se encuentran muy alejadas de centros poblados, que no solamente se tratan de horas de transporte, sino de días inclusive de transporte para poder llegar a las zonas de riesgo, ¿no? Estas situaciones, de hecho, imposibilitan la implementación de medidas de protección, la hacen mucho más compleja, pero con esto no estamos diciendo que por eso no se vaya a llegar, al contrario, ¿no? Son los retos que tenemos que afrontar y tenemos que identificar en colaboración y coordinación con diferentes entidades la posibilidad de llegar a estas. También es importante destacar, ¿no?, que en zonas rurales y entorno amazónico no hay cobertura de servicios públicos y es muy difícil poder llegar, por ejemplo, con la protección policial. Y aquí nuevamente, ¿no?, es importante convocar a la acción
no solamente desde el Estado, sino también desde las propias organizaciones de pueblos indígenas, las propias organizaciones de sociedad civil, para poder coadyuvar en este esfuerzo. Esto de ninguna manera significa que nosotros como Estado estemos renunciando a buscar mejores presupuestos, mejores asignaciones. De hecho, existe en proyecto ya el poder desarrollar un programa presupuestal orientado a resultados que permita darle sostenibilidad financiera a la implementación de medidas a cargo de los diferentes sectores que componen el mecanismo intersectorial. Pero esto toma un tiempo, pero nosotros no tenemos ese tiempo cuando tenemos que tomar acciones para garantizar la vida e integridad de una persona defensora. Por eso es que recurrimos a todos los actores. Sabemos que la potencia actual del Estado de repente nos permita llegar hasta cierta parte, pero en el esfuerzo conjunto podemos lograr el objetivo final, que es salvaguardar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos. Hasta aquí sería mi presentación el día de hoy y les agradezco por la atención brindada y me disculpo de antemano si es que he brindado demasiados contenidos y de repente puede ser una cantidad de información bastante grande. Quedo atento a las preguntas y consultas para poder de repente poder desarrollar un poco más algunos contenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel González, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la exposición detallada sobre el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de los derechos humanos. Entre ellos hemos visto el rol de la persona defensora de derechos humanos, la situación de riesgo, las políticas públicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, medidas de protección, etcétera, así como también te agradecemos por las reflexiones y los desafíos que nos has señalado y que nos dejas en relación a estos temas, ¿no? Seguidamente vamos a pasar a una ronda de preguntas y en ese caso va la primera pregunta que han realizado los participantes, que es la siguiente. ¿Qué otros mecanismos que sean efectivos para garantizar y resguardar la vida de defensores de derechos humanos en específico de población indígena existen? Esto en el marco de la no vinculación al acuerdo de Escazú. Adelante, Ángel. Aquí, como les mencionaba, creo que la forma más efectiva que hay es la del mecanismo intersectorial. Y hace un momento les planteaba esa reflexión en torno al acuerdo de Escazú. Nosotros ya estamos implementando el artículo 8, que desarrolla justamente estos mecanismos para garantizar la protección de los defensores ambientales. Más aún considerando que el 90% de la población objetivo del mecanismo actualmente atiende casos en materia de defensa del ambiente y derechos de los pueblos indígenas, que también va ligado a la defensa del ambiente. Entonces, creo que la principal forma de llegar y la principal herramienta que tenemos es la del mecanismo intersectorial para estos casos. De hecho, existen algunas medidas que no forman parte propiamente del mecanismo, pero que en el marco del monitoreo nos han permitido reducir situaciones de riesgo, como puede ser el caso de las garantías personales. Pero principalmente es el mecanismo y las acciones que se puedan desarrollar digamos, que se puedan desarrollar en este marco, las que pueden garantizar de mejor manera la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Aquí también quiero señalarles un dato bien importante que me faltó desarrollar, ¿no? En el marco del mecanismo intersectorial se han reportado a la fecha 10 miembros de pueblos indígenas asesinados. Hay información que viene de otras fuentes que habla inclusive de un número mayor de personas asesinadas. En estos casos, los criterios que hemos empleado para la calificación de una persona defensora son los dos primeros que se expuso. Que estemos ante una persona que hace labores de defensa de derechos humanos y que en segundo lugar, ¿no? Estas personas hayan sido asesinadas o hayan, en este caso, asesinadas ciertamente en producto o en razón de las labores de defensa que desarrollaban. Y también hacer una acotación, ¿no? Que la información con la que contamos nosotros es una que tiene, que se registra desde que se aprueban estas herramientas, ¿no? Desde el 2019. Entonces creo que es importante aclarar esto y sobre todo, ¿no? Que una vez que hemos tomado conocimiento de una situación de riesgo, de una persona defensora que se encuentra en riesgo,
esta persona no ha sido asesinada, esta persona está viva. Hacemos un seguimiento permanente, nos comunicamos constantemente con las personas defensoras de derechos humanos y 24/7 estamos para ellas, para que nos puedan dar la alerta de alguna situación que les parece sospechosa, por ejemplo, el seguimiento de un vehículo, que nos puedan dar a conocer también las situaciones, por ejemplo, de alguna amenaza reciente que hayan recibido, y de esa manera nos permite a nosotros tomar acciones preventivas para evitar que pueda generarse el riesgo. Y esto va desde el acompañamiento de la defensa pública, el acompañamiento de un gestor cultural en coordinación con el Ministerio de Cultura, como también coordinar patrullajes por su domicilio, y también la solicitud de garantías personales, que funciona especialmente cuando se identifica al potencial agresor, ¿no? Espero con esto haber respondido esa pregunta. Muchas gracias, Ángel. Otra pregunta es la siguiente. Entre los años 2016 y 2021, según la información recopilada de 11 organizaciones ambientales y de derechos humanos, 58 líderes y pobladores indígenas fueron asesinados en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Frente a esta situación, ¿qué acciones ha tomado el Estado peruano? Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, para revertir esta situación? Es una pregunta tremendamente interesante, ¿no? Ciertamente en el campo de acción que hemos desarrollado nos hemos enfocado principalmente en los delitos que han ocurrido en nuestra Amazonía, principalmente, ¿no? Y allí se ha realizado una coordinación interinstitucional, porque en esa coordinación participa constantemente el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos e Interculturalidad. De hecho, también con otros ministerios como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, también tenemos una labor muy coordinada con la Defensoría del Pueblo. O sea, atendemos los casos a nivel del territorio, pero, digamos, no hemos planteado aún, y creo que es algo a lo que podemos aspirar, ¿no? A plantear intervenciones ya de carácter intergubernamental, pero ya a nivel de diferentes gobiernos, a nivel de diferentes países. No hemos explorado esa posibilidad, pero creo que es una que eventualmente tendremos que desarrollar, especialmente en zonas de frontera, teniendo en cuenta la naturaleza de muchas poblaciones que suelen ser migrantes o nómadas dentro del propio territorio, ¿no? Es una reflexión bastante importante. Lo que no quiere decir que para atender estos casos de Amazonía no haya habido esa relación interinstitucional, ¿no? Pero no a nivel de países, no todavía. Gracias, Ángel. Y las dos últimas preguntas, dado que ya el tiempo nos está ganando, son las siguientes. Del total de víctimas de personas defensoras de derechos humanos y o sus familiares, ¿cuántos de ellos han recibido algún apoyo de parte del Estado en el marco del mecanismo intersectorial? Y la otra pregunta sería, ¿cómo se acreditan las personas defensoras de derechos humanos y ante cuál registro se deben inscribir? Esas dos, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta, Ana. Respecto a cuántos de ellos han recibido algún apoyo de parte del Estado, esta pregunta es bastante compleja. De hecho, cuando hablamos de víctimas de personas defensoras, seguramente se está refiriendo a personas asesinadas. En este caso, el beneficio, por ejemplo, que se ha brindado es a los hijos de las personas defensoras de derechos humanos que han sido, a los hijos de personas defensoras que han sido asesinadas, ¿no? Y lo mencionaba hace un rato, existen actualmente 14 hijos de personas defensoras que cuentan con un beneficio. De hecho, hay un número un poco más grande de hijos de personas defensoras que no han podido acceder lamentablemente al beneficio económico porque también ha habido falta de regularización de los registros de las partidas de defunción o no se ha inscrito a la defunción dentro de la RENIEC y eso ha generado algunos problemas, pero igualmente se sigue trabajando en eso, en coordinación con las organizaciones de pueblos indígenas para que los hijos de personas defensoras puedan acceder a un beneficio económico. No se ha previsto un beneficio, digamos, por tratarse de víctimas de personas defensoras, por ahora, ¿no?
pero lo que sí se ha brindado han sido medidas de protección, medidas urgentes de protección, extracciones de zonas de riesgo, visitas públicas de alto nivel, entre otras medidas. Y Muchas respecto a gracias. había una pregunta más, Ah, perdóname, sí, Ana, sobre el que era registro. la que, ¿cómo nos acreditamos como personas defensoras de derechos humanos? Y lo enfaticé al inicio de la presentación. Nosotros no contamos con un registro de personas defensoras. Nosotros, de hecho, contamos con un registro de situaciones de riesgo, donde identificamos a personas defensoras en peligro producto de las labores de defensa que tienen. Este registro se da a partir de la información que recibimos de la situación de riesgo. ¿Y por qué no tenemos un registro de defensores? Porque la condición para hacer defensa de derechos humanos es hacer protección, defensa, promoción, reivindicación de derechos. Pero de pronto esta situación podría revertir. La persona que hoy día hace actividades de promoción, protección y defensa podría en el futuro no hacerlo y podría inclusive convertirse en un agresor. Claro, estamos poniéndonos en un caso muy extremo, pero es la posibilidad. Nosotros priorizamos especialmente la situación de riesgo a consecuencia de la labor de defensa que se realiza. Por eso es que no tenemos un registro de personas defensoras, ni tampoco brindamos una certificación como persona defensora de derechos humanos, porque la propia acción de defensa de derechos convierte a la persona en defensor de derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de esta manera ya damos por concluida esta ponencia, esta exposición y este evento, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Ángel González Ramírez, por tu participación en estas conferencias de los martes de justicia y derechos. Recordarles a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al día siguiente. Asimismo, se les comunica que las certificaciones se les harán llegar a sus correos electrónicos consignando los datos de su ficha de inscripción. Las próximas conferencias que tenemos en los próximos martes es el primero, 18 de abril, Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y el 25 de abril, Discriminación y Derechos Humanos. De esta manera, entonces, agradecemos a los más de 970 personas que nos han acompañado esta tarde. También agradecer a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de Perú, con quien coordinamos permanentemente en el marco del convenio suscrito para que estos eventos académicos que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos llegue a todos los abogados del Perú. Asimismo, agradecer en especial otra vez a Ángel González por habernos acompañado y por la oportunidad de continuar fortaleciendo capacidades de nuestros servidores públicos, profesionales, abogados, estudiantes universitarios y ciudadanos en general. Muchas gracias a todos. Seguimos realizando estos eventos de los martes de justicia y será hasta el próximo martes. Adiós. Muchísimas gracias.